La guerra, a lo largo de la historia, ha sido mucho más que un enfrentamiento entre ejércitos. Ha sido un terreno donde la humanidad ha desatado sus más oscuros instintos. En las civilizaciones antiguas, los crímenes de guerra eran comunes, y muchos de estos actos hoy día serían impensables dentro de las leyes internacionales. Lo que antaño se justificaba como estrategias militares ahora es considerado una atrocidad. En esta exploración viajaremos a los tiempos de imperios colosales y líderes despiadados que desataron horrores inimaginables bajo la bandera de la conquista. Desde asesinatos masivos hasta torturas brutales, estas historias no solo dejaron cicatrices en las víctimas, sino que también marcaron el rumbo de las sociedades que las ejecutaron. Prepárate para conocer los crímenes más aterradores cometidos en nombre del poder y cómo estos actos de barbarie siguen siendo un sombrío reflejo del abuso de autoridad. La devastación de Tiro por Alejandro Magno, el terror de la conquista. En el año 332 a.C., el mundo antiguo fue testigo de una de las victorias más devastadoras de la historia militar, la caída de Tiro, a manos del invencible Alejandro Magno. Mientras sus fuerzas arrasaban el vasto imperio persa con una velocidad y destreza sin precedentes, Tiro, una ciudad insular ubicada frente a la costa del actual Líbano, se convirtió en uno de los últimos bastiones de resistencia. Conocida como la Reina de los Mares, Tiro no solo era rica, sino también famosa por su imponente fortaleza y su poderosa flota naval, que la había protegido durante siglos de cualquier intento de invasión. Sin embargo, cuando los líderes de Tiro se negaron a rendirse ante el conquistador macedonio, sellaron su trágico destino. La ciudad de Tiro, estratégicamente ubicada en una isla a más de medio kilómetro de la costa, era prácticamente inexpugnable desde el mar. El ejército de Alejandro, aunque formidable, no contaba con los recursos para lanzar un asalto naval directo contra las poderosas murallas de la ciudad. Pero la determinación de Alejandro Magno no conocía límites. Con una mezcla de astucia táctica y una brutalidad implacable, el rey macedonio ideó un plan que asombró al mundo antiguo: construir un enorme terraplén, una especie de puente terrestre que conectara la isla con el continente. Este proyecto de ingeniería monumental no solo desafió las capacidades de su ejército, sino también las expectativas de todos los presentes. La construcción del terraplén fue una hazaña de perseverancia y desesperación. Durante meses, miles de hombres trabajaron día y noche, transportando enormes piedras y material de construcción a través del estrecho de agua que separaba la ciudad de la costa. Mientras tanto, los habitantes de Tiro lanzaban ataques desesperados desde sus murallas, utilizando catapultas, flechas y embarcaciones para evitar que las fuerzas de Alejandro completaran su obra. Sin embargo, las fuerzas macedonias, que contaban con un ejército de ingenieros, soldados y aliados, resistieron y finalmente el terraplén fue terminado, conectando la isla con tierra firme. La ciudad, una vez inexpugnable, estaba ahora al alcance de la espada macedonia. Una vez que las fuerzas de Alejandro lograron llegar hasta las murallas de Tiro, la resistencia de los tirios fue brutal, pero no suficiente para detener la ofensiva macedonia. La caída de la ciudad fue devastadora. Tras horas de intensos combates, las murallas fueron finalmente superadas y la ciudad fue tomada por completo. El ejército macedonio no mostró piedad alguna. Según los relatos históricos, más de 6.000 hombres tirios fueron masacrados en el acto. Los sobrevivientes, cerca de 2.000, fueron sometidos a una de las ejecuciones más brutales y públicas de la historia antigua. Fueron crucificados a lo largo de la costa, sus cuerpos expuestos a la vista de todos como una demostración extrema de poder y venganza. El historiador romano Quintus Curtius Rufus, quien documentó las campañas de Alejandro, destacó que las ejecuciones no solo fueron un castigo ejemplar, sino también una táctica psicológica destinada a aterrorizar a otras ciudades y garantizar que ninguna se atreviera a desafiar el poder de Alejandro. Las crucifixiones a lo largo de la costa de Tiro fueron una advertencia sangrienta a todos los pueblos del mundo antiguo. Resistir a Alejandro Magno significaba enfrentar una destrucción total. Los 30.000 habitantes restantes de Tiro, entre ellos mujeres, niños y ancianos, fueron capturados y vendidos como esclavos. Un destino común para los derrotados en la antigüedad. Este acto de esclavización masiva no solo fue un golpe mortal a la ciudad,
sino también una estrategia para financiar las futuras campañas de Alejandro. Los tirios, que una vez dominaron el comercio marítimo, ahora se encontraban en manos de sus opresores, un triste recordatorio de cómo la arrogancia de un imperio podía ser destruida en cuestión de días por la maquinaria de guerra de un solo hombre. La caída de Tiro no solo marcó un punto culminante en la campaña de Alejandro Magno, sino también un cambio en la naturaleza de las conquistas militares. La brutalidad de la destrucción de Tiro fue un claro mensaje a todas las naciones. El poder de Alejandro no solo se medía por sus victorias en batalla, sino por la capacidad de infundir terror y destruir completamente a sus enemigos. La ciudad de Tiro, en su resistencia final, se convirtió en un símbolo de la devastación que acompañaba a la llegada de este rey macedonio, un legado de sufrimiento y sumisión que perduraría en la historia. El brutal saqueo de Cartago, la destrucción total de una civilización. Cartago, un próspero centro de comercio y cultura en la costa de África del Norte, fue durante siglos uno de los principales rivales de Roma en la lucha por la supremacía en el Mediterráneo. Conocida por su imponente flota naval y su vasta red comercial, la ciudad fue una de las potencias más formidables de la antigüedad. Sin embargo, tras 3 largas guerras conocidas como las Guerras Púnicas, Cartago encontró su final en lo que se considera uno de los crímenes de guerra más devastadores de la historia: la Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C. La rivalidad entre Roma y Cartago llegó a su punto culminante en el año 149 a.C., cuando Roma decidió que Cartago debía ser erradicada por completo. La famosa frase de Cato el Viejo, «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida, resonaba en los pasillos del Senado romano, reflejando la determinación implacable de los romanos. A pesar de que Cartago ya había sido debilitada en las 2 guerras anteriores, los romanos no estaban dispuestos a dejar nada al azar. La decisión de destruir la ciudad fue tomada no solo como una estrategia de guerra, sino como un acto simbólico de total aniquilación, destinado a eliminar cualquier posibilidad de que Cartago se levantara alguna vez más como una amenaza. El asedio a Cartago duró casi 3 años y fue un proceso largo y doloroso, marcado por las tácticas implacables de los romanos. Durante ese tiempo, los cartagineses resistieron con todo lo que tenían, pero la superioridad romana, tanto en recursos como en estrategia, resultó ser demasiado para una ciudad ya agotada. Finalmente, en 146 a.C., las murallas de Cartago fueron finalmente rompidas y el ejército romano irrumpió en la ciudad. La masacre que siguió fue sistemática y brutal. Según el historiador antiguo Polibio, los romanos masacraron a cientos de miles de civiles cartagineses, dejando solo un pequeño número de sobrevivientes. De los aproximadamente 700.000 habitantes de Cartago antes del asedio, solo 50.000 sobrevivieron. Estos pocos afortunados fueron esclavizados y dispersados por todo el vasto imperio romano, su destino sellado como propiedad de sus opresores. La masacre fue solo el principio. El ejército romano no se detuvo en la matanza de los habitantes. Una vez que la resistencia fue aplastada, se emprendió una campaña de destrucción total de la ciudad. Polibio, quien fue testigo de las secuelas, describió la escena como una de las más aterradoras de su vida. Los edificios de Cartago, que alguna vez habían sido símbolos de su grandeza, fueron reducidos a cenizas y las calles, normalmente llenas de actividad comercial y cultural, quedaron cubiertas de cadáveres. El sol ardiente reflejaba el humo y las ruinas, y la ciudad se convirtió en un desierto de muerte y desolación. Según el historiador Apiano, la crueldad de los romanos no tuvo límites. Los últimos defensores de Cartago, muchos de ellos civiles desarmados, fueron masacrados sin piedad. A medida que los romanos arrasaban la ciudad, no dejaron sobrevivientes. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados indiscriminadamente, sin distinción de edad o género, lo que reflejaba la furia vengativa de Roma. La destrucción de Cartago no fue simplemente un acto de guerra, fue un intento deliberado de borrar una civilización completa. Los romanos no solo destruyeron la ciudad física, sino que también trataron de erradicar su legado cultural y comercial. La decisión de eliminar a Cartago de la faz de la tierra fue un mensaje claro de Roma a todos sus enemigos potenciales. La derrota de Roma significaba la destrucción absoluta, no solo de ejércitos, sino de culturas enteras.
Este acto de exterminio fue el colofón de siglos de hostilidad entre dos potencias que habían luchado por la supremacía del Mediterráneo. Al final, Roma no solo venció a Cartago, sino que borró todo vestigio de su existencia. En las décadas siguientes, el territorio de Cartago fue sembrado de sal, una técnica simbólica destinada a asegurar que la ciudad nunca pudiera resurgir. Este acto de salazón era una metáfora de la destrucción total, simbolizando la incapacidad de Cartago de producir algo que pudiera renacer. La caída de Cartago dejó una marca indeleble en la memoria histórica de Roma. La victoria fue un testamento del poder romano, pero también de la brutalidad con la que Roma podía actuar cuando se sentía amenazada. La ciudad que una vez fue un faro de riqueza y cultura, ahora era nada más que un recordatorio de los horrores de la guerra. La Tercera Guerra Púnica y la aniquilación de Cartago siguen siendo un símbolo de la imparable fuerza de la maquinaria bélica romana, pero también de la oscuridad que puede nublar la ética en tiempos de guerra. Tortura inimaginable. Imperio asirio. Si hay un imperio que encarna la brutalidad absoluta, ese es el Imperio asirio. Desde el siglo X hasta el siglo VII a.C., los asirios dominaron una vasta región de Mesopotamia, extendiendo su influencia desde el norte de Mesopotamia hasta el Levante y Egipto. Su éxito no solo se basó en su destreza militar, sino también en su inhumana estrategia de guerra psicológica, que sembraba el miedo en todos aquellos que caían bajo su yugo. Con el paso de los siglos, los asirios no solo ganaron batallas, sino que se convirtieron en maestros de la tortura y la humillación pública, utilizando el dolor como herramienta para destruir la voluntad de resistencia de sus enemigos. Los reyes asirios, como Asurnasirpal II y Tiglat-Pileser III, se enorgullecían de su capacidad para infligir sufrimiento. Las inscripciones en las paredes de sus palacios y templos detallaban con frialdad los actos de violencia que cometían, exhibiendo su capacidad para infligir el máximo terror. A lo largo de su reinado, los asirios desarrollaron una reputación macabra de ser expertos en la tortura. En lugar de simplemente vencer a sus enemigos, buscaban romper su espíritu y hacer un ejemplo de ellos para disuadir cualquier intento de rebelión en el futuro. La tortura se convirtió en una arma psicológica, un recordatorio brutal de que resistirse al poder asirio significaba enfrentarse a un sufrimiento indescriptible. Uno de los métodos más infames y espantosos utilizados por los asirios fue el desollamiento. Según las inscripciones de los propios reyes asirios, desnudaban a sus prisioneros vivos y luego les arrancaban la piel, exhibiéndola públicamente en las murallas de las ciudades conquistadas. Este acto no solo era una muestra de poder, sino también una declaración de humillación hacia aquellos que osaban desafiar la supremacía asiria. Las pieles desolladas eran colgadas como trofeos, un testimonio de la invencibilidad de los asirios y una advertencia aterradora para cualquiera que pensara en rebelarse. El historiador Diodoro Sículo, en su Biblioteca Histórica, relató que los asirios a menudo cortaban las extremidades de sus prisioneros, dejándolos morir lentamente en un doloroso sufrimiento. Estos actos no solo buscaban castigar, sino demostrar la superioridad de los asirios mediante una exhibición pública de mutilación. Estos prisioneros, reducidos a meros objetos de tortura, servían como espectáculos de terror para aquellos que observaban. Los asirios, lejos de ocultar sus actos, proclamaban su crueldad como una prueba de su poder absoluto. Las ciudades que se atrevían a rebelarse contra el dominio asirio eran sometidas a una venganza implacable. Decenas de miles de habitantes de ciudades como Damasco y Susa fueron capturados y, en muchos casos, decapitados públicamente. La decapitación masiva era vista como un acto de humillación y una forma de demostrar que la oposición a los asirios no solo era inútil, sino también mortal. Sin embargo, en algunos casos, la quema viva de los prisioneros se convirtió en una práctica común, un acto de destrucción de toda la identidad de la ciudad rebelde. Las víctimas de las ejecuciones masivas no solo eran hombres soldados, sino también mujeres y niños, que no eran perdonados bajo el régimen asirio. Los prisioneros no tenían esperanza de supervivencia, ya que la intención asiria era erradicar completamente cualquier rastro de resistencia. Estos actos de masacre formaban parte de una estrategia de terror destinada a garantizar que ningún pueblo pudiera levantarse contra el imperio. Sin embargo,
La misma brutalidad que cimentó la expansión del imperio asirio fue, irónicamente, lo que contribuyó a su caída. Los asirios hacían demasiados enemigos, y con el tiempo, una coalición de pueblos oprimidos comenzó a unirse contra ellos. En el siglo VII a.C., babilonios, medos y escitas se alzaron contra el imperio asirio, saqueando la capital asiria de Nínive y poniendo fin a su dominio. La misma maquinaria de terror que había hecho a los asirios temidos en todo el cercano oriente fue derrotada por una coalición de pueblos que, al final, se vengaron de la opresión y la violencia que habían sufrido durante siglos. La caída de Nínive y la desaparición del imperio asirio no solo marcaron el fin de un imperio, sino también el cierre de un capítulo de terror, donde la tortura y el sufrimiento fueron las armas predilectas de un imperio cuyo legado sigue siendo uno de los más oscuros y brutales de la historia antigua. Guerra biológica, la crueldad de Gengis Khan. El imperio mongol de Gengis Khan, que en su apogeo abarcaba vastas regiones de Asia y partes de Europa, es recordado no solo por su asombrosa expansión territorial, sino también por su brutalidad sin igual y sus ejecuciones masivas. Sin embargo, lo que realmente distingue al imperio mongol de otros imperios antiguos es el uso sistemático de estrategias de terror que involucraban no solo la muerte inmediata, sino también la manipulación de armas biológicas para propagar el miedo y el caos. Las masacres y las guerras biológicas de los mongoles no solo devastaron ciudades, sino que marcaron un antes y un después en la historia de las conquistas militares. Uno de los episodios más espantosos de la expansión mongola ocurrió en 1346 d.C., durante el asedio de la ciudad de Cafa, en la actual Crimea, que estaba bajo control genovés. Durante años, los genoveses resistieron los intentos de los mongoles de apoderarse de la ciudad, pero cuando el sitio llegó a un punto muerto, los mongoles decidieron recurrir a una táctica macabra y sin precedentes. Según varias crónicas históricas, el general mongol, descendiente de Gengis Khan, lanzó cadáveres infectados con la peste bubónica dentro de los muros de la ciudad. Los cadáveres de los mongoles eran catapultados por encima de las murallas de Cafa, llevando con ellos la muerte en forma de plaga. Muchos historiadores creen que este evento fue crucial en la propagación de la peste negra en Europa y Asia, que mataría a más de 25 millones de personas en el continente europeo solo en los siguientes años. Aunque la relación exacta entre el asedio de Cafa y el brote de la peste aún es debatida, la táctica de guerra biológica utilizada por los mongoles en este episodio representa uno de los primeros ejemplos conocidos de bioterrorismo en la historia militar. La crueldad de los mongoles no solo se limitaba a la guerra biológica, también era conocida por sus ejecuciones masivas que arrasaban con todo a su paso. Un ejemplo de esto ocurrió en 1221 d.C., cuando los mongoles capturaron la ciudad de Nishapur en lo que hoy es Irán. La ciudad había sido escenario de una rebelión que costó la vida a uno de los yernos de Gengis Khan, y como castigo el líder mongol ordenó una masacre total. Según Shubayni, el historiador persa que documentó estos eventos, los soldados mongoles mataron a toda la población de la ciudad, desde hombres hasta mujeres y niños, con estimaciones que apuntan a un número escalofriante de 1.7 millones de muertos. La magnitud de esta masacre conmocionó al mundo medieval, y la ciudad de Nishapur quedó convertida en un montón de cadáveres, un recordatorio de la implacable voluntad de Gengis Khan de vengar cualquier desafío a su autoridad. Esta masacre fue solo una de las muchas a lo largo de las campañas mongolas. A menudo, las ciudades que resistían eran totalmente destruidas, con sus habitantes masacrados, esclavizados o deportados. Los mongoles no solo aniquilaban a los combatientes, sino que se aseguraban de que cada ciudad sometida quedara completamente borrada de la faz de la tierra. Otro ejemplo de la brutalidad mongola se dio en la ciudad de Merv, en lo que hoy es Turkmenistán. En 1221, Merv fue tomada por los mongoles después de una feroz resistencia. En venganza por las bajas sufridas, Gengis Khan ordenó la aniquilación total de la ciudad, donde murieron alrededor de 1 millón de personas. Los relatos históricos mencionan cómo los mongoles no dejaron ni un solo sobreviviente, aplicando el mismo principio de destrucción total que había caracterizado otras conquistas. Las víctimas fueron masacradas sin piedad y los pocos sobrevivientes fueron esclavizados.
Las tácticas mongolas eran sistemáticas. Cualquier ciudad que se resistiera era destruida, y sus habitantes eran tratados con una brutalidad implacable. Este enfoque también incluía la explotación sexual como un componente integral de las campañas. Gengis Khan mismo, durante sus conquistas, engendró cientos, si no miles, de hijos, lo que indicaba que, además de sus esfuerzos por someter a los pueblos mediante el terror, también aprovechaba el conflicto para expandir su linaje. En ciudades como Nishapur y Merv, los soldados mongoles tomaban a las mujeres sobrevivientes como botín de guerra, un acto que formaba parte de una política sistemática de humillación y explotación. Las conquistas de los mongoles se extendieron rápidamente, arrasando con todo a su paso. La brutalidad de sus tácticas no solo influyó en las ciudades del Medio Oriente, sino que también dejó una huella imborrable en Europa del Este. Las masacres de pueblos enteros, las destrucciones de ciudades y la constante amenaza de los mongoles cambiaron la forma en que el mundo veía la guerra y la violencia. El miedo a los mongoles se convirtió en un símbolo de terror, y muchos de sus enemigos fueron rápidamente sometidos, no solo por la fuerza militar, sino por la amenaza de una destrucción total. Razas y destrucción por los vikingos, la ira del norte, la edad vikinga, aproximadamente 793.066 d.C., es una de las épocas más temidas y misteriosas de la historia europea. Aunque los vikingos son frecuentemente reconocidos como exploradores y comerciantes, su legado está marcado por la brutalidad de sus incursiones y la destrucción implacable que trajeron consigo. Estos guerreros nórdicos, provenientes de las frías tierras de Escandinavia, se caracterizaban por su ferocidad y por atacar con una rapidez asombrosa, desatando un terror que desbordaba fronteras. A lo largo de su expansión, sus incursiones fueron tan devastadoras que cambiaron para siempre el curso de la historia medieval. En 793 d.C., uno de los primeros y más sangrientos asaltos vikingos tuvo lugar en el monasterio de Lindisfarne, en la costa de Northumbria, Inglaterra. La Crónica anglosajona, un texto histórico clave, describe el evento como una gran masacre, un ataque inesperado que sumió a los habitantes del monasterio en el pánico absoluto. Los vikingos, liderados por Lothbrok o alguno de sus sucesores, asaltaron este lugar sagrado sin ningún tipo de piedad, matando a los monjes, saqueando tesoros religiosos y prendiendo fuego a todo lo que pudieran. Este no fue un saqueo común. Los vikingos no solo se llevaron riquezas, sino que también destruyeron un centro espiritual de gran importancia para la cristiandad en el norte de Europa. Este ataque no fue solo una demostración de fuerza, sino un símbolo de supremacía. Los vikingos buscaban infundir miedo, mostrando al mundo que sus guerreros no respetaban ni las fronteras ni las creencias religiosas. Lindisfarne se convirtió en un símbolo del terror vikingo, y muchos monasterios a lo largo de las costas de Inglaterra, Irlanda y Francia serían víctimas de similares ataques a lo largo de los siguientes siglos. La incursión de Lindisfarne fue solo el principio de una serie de ataques que aterraron a Europa medieval durante más de 200 años. Las incursiones vikingas no eran solo sobre la adquisición de riquezas, eran una forma de guerra psicológica. Estos guerreros nórdicos eran conocidos por su capacidad para atacar de forma inesperada, a menudo a primeras horas de la mañana, cuando las aldeas y monasterios aún dormían. Aldeas enteras eran destruidas, y los supervivientes eran sometidos a esclavitud o expulsados, dejando tras de sí una estela de devastación. Los vikingos utilizaban barcos longships que les permitían llegar rápidamente a las costas más alejadas. Estos barcos eran especialmente diseñados para maniobrar en aguas poco profundas, lo que les permitía atacar lugares de difícil acceso, sin dejar tiempo para que las poblaciones locales pudieran prepararse o defenderse adecuadamente. La rapidez y sorpresa de sus ataques se convirtieron en su marca registrada, y las comunidades que sucumbían a su paso rara vez tenían la oportunidad de reaccionar. Uno de los episodios más emblemáticos de la destrucción vikinga ocurrió en 845 d.C., cuando un ejército vikingo, liderado por el legendario Ragnar Lodbrok, saqueó París. Durante este ataque, los vikingos no solo arrasaron la ciudad, sino que exigieron un pago por su retirada, un acto de humillación que marcaría una nueva era de relaciones entre los vikingos y los reinos europeos. París,
un importante centro político y comercial, se vio doblegado ante el poder nórdico, dejando claro que ningún lugar era seguro. Las incursiones vikingas no solo dejaron un saldo de muerte y destrucción, sino que también transformaron profundamente las estructuras sociales y culturales de Europa. Muchas aldeas y ciudades que fueron atacadas se vieron obligadas a fortificarse, mientras que el miedo constante a una incursión provocó un cambio en las estrategias militares de los reinos europeos. Sin embargo, los vikingos también dejaron un legado cultural significativo, que incluía influencias en la lengua, el arte y la religión de las regiones que conquistaron. A pesar de su destructiva naturaleza, los vikingos también desempeñaron un papel como exploradores, comerciantes y fundadores de ciudades como Normandía en Francia y Kiev en Ucrania, lo que dejó una huella duradera en la historia europea. La destrucción de Alejandría, el crimen de Julio César. Uno de los crímenes de guerra más impactantes y devastadores de la antigüedad no se limitó a la masacre de poblaciones o la destrucción física de ciudades, sino que también incluyó la aniquilación de uno de los centros de conocimiento más avanzados de su época, la Biblioteca de Alejandría. Este acto ocurrió en 47 a.C., cuando Julio César, en su búsqueda por consolidar su poder en el mundo romano, se vio involucrado en una serie de conflictos políticos en Egipto que resultaron en la destrucción de Alejandría, la ciudad más emblemática del mundo antiguo. Alejandría, la joya de Egipto y uno de los principales centros de aprendizaje de la antigua civilización, estaba bajo el control de Ptolomeo XIII, un joven faraón cuyo reinado se veía amenazado por su hermana Cleopatra, quien luchaba por el trono. Julio César, en su papel de líder militar de Roma, intervino en la disputa dinástica, apoyando a Cleopatra en su lucha por el poder. Esto desembocó en un violento asedio de la ciudad de Alejandría, una ciudad estratégica tanto por su ubicación geográfica como por su inmenso valor cultural. La historia del asedio se conoce principalmente a través de los relatos de César mismo, quien describió los eventos en sus memorias, comentarios sobre la guerra civil. Según César, el conflicto fue corto pero extremadamente destructivo. La ciudad fue sitiada por completo, y las fuerzas de César, enfrentadas a la resistencia de las fuerzas leales a Ptolomeo XIII, comenzaron un ataque violento para tomar el control de la ciudad. En este contexto, la destrucción de Alejandría fue más que un simple acto de guerra, fue una acción deliberada de desmantelamiento cultural. Lo más trágico de este episodio fue el destino de la Biblioteca de Alejandría, que en ese momento albergaba millones de rollos y textos sobre astronomía, matemáticas, filosofía, literatura y muchas otras ciencias. En su apogeo, la biblioteca era el símbolo del saber y la inteligencia del mundo antiguo, y su destrucción marcó un hito irreparable en la historia de la humanidad. Aunque el destino final de la biblioteca sigue siendo objeto de debate, lo que está claro es que el incendio de la ciudad durante el asedio de César provocó la pérdida de un número incalculable de textos, muchos de los cuales nunca fueron recuperados. El hecho de que la destrucción de la biblioteca fuera en gran parte un acto de guerra cultural, más que una simple víctima colateral, lo convierte en uno de los crímenes de guerra más sorprendentes y devastadores de la historia. César y sus tropas, al incendiaron parte de la ciudad para ganar terreno, destruyeron no solo casas y edificios, sino también un legado entero de conocimiento acumulado durante siglos. El fuego destruyó grandes áreas del puerto y con ello una parte significativa de la biblioteca. Además, el saqueo que ocurrió tras la victoria romana tuvo una dimensión aún más espantosa. La población de Alejandría, después de la caída de la ciudad, fue despojada de sus riquezas y sometida a la esclavitud o ejecución masiva. Aunque los detalles exactos de las muertes de los habitantes varían según las fuentes, muchos relatos apuntan a una limpieza brutal de la población que quedaba en pie. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos o dispersados por todo el Imperio Romano, mientras los templos y edificios de la ciudad fueron saqueados y destruidos. Es importante recordar que la ciudad no solo era el centro de poder político, sino también un epicentro cultural, donde se encontraban pensadores, científicos y filósofos de renombre. La pérdida de los textos almacenados en la Biblioteca de Alejandría representó un daño irreparable no solo para Egipto, sino para el mundo entero.
Se calcula que durante el asedio y los posteriores incendios, decenas de miles de textos se perdieron para siempre, destruyendo el legado de algunas de las mentes más brillantes de la humanidad en esa época. La brutalidad de César y su ejército no solo dejó decenas de miles de muertos, sino que también marcó una ruptura irrevocable con el pasado, eliminando siglos de conocimientos que podrían haber acelerado avances en la ciencia, las artes y la filosofía. Aunque César puede haber considerado su victoria como una justificación política, el daño cultural y científico causado por la destrucción de Alejandría dejó cicatrices profundas en el mundo antiguo, cuyos efectos se sintieron durante siglos. En resumen, el asedio de Alejandría y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no solo fueron una masacre física, sino un acto que destruyó un tesoro invaluable de sabiduría antigua, convirtiéndose en uno de los crímenes de guerra más impactantes jamás registrados. Este acto de brutalidad cultural resalta la dimensión a menudo olvidada de los crímenes de guerra en la antigüedad, donde el saber humano, la memoria colectiva y el conocimiento eran sacrificados al altar de la conquista y el poder militar. Conclusión. Los crímenes de guerra en la antigüedad son algunos de los episodios más oscuros y escalofriantes de la historia humana. Desde la masacre sistemática de los cartagineses hasta las brutales tácticas de los asirios y los mongoles, estos eventos no solo alteraron el curso de las civilizaciones, sino que también revelaron las extremas medidas que los líderes antiguos estaban dispuestos a tomar para asegurar su dominio. Estos actos de violencia no solo fueron una parte integral de las estrategias bélicas de su tiempo, sino que también dejaron huellas profundas en las sociedades que las vivieron. La magnitud de estos crímenes plantea preguntas sobre el impacto duradero de tales episodios en la memoria histórica de los pueblos. En muchos casos, la destrucción fue total y las ciudades nunca volvieron a ser lo que eran. Al revisar estos eventos, es imposible no considerar la naturaleza del poder y la violencia en los conflictos armados y cómo esos actos de guerra siguen siendo estudiados hoy como parte fundamental de la historia antigua. Lo que estos crímenes dejaron atrás es un recordatorio de las realidades brutales de la guerra en su forma más extrema.